Bueno, qué gran placer con tener esta oportunidad de compartir con jueces, con egresados de nuestro programa, con invitados especiales. Bueno, este tercer y último avance del estudio de validación por jueces expertos interdisciplinarios seleccionados de los sectores clínico, educativo y social, que contribuyeron con su experticia para poner este trabajo en primera persona plural, y con ello hemos llegado a la construcción de un papel de trabajo que hemos llamado el Sistema de Definiciones 2025 del Programa de Intervención MOIDI. MOIDI, para quienes no conocen nuestro programa, son las siglas de Modelo Octogonal Integrador de Desarrollo Infantil, con el cual empezamos a trabajar en los 80s. Y que con el tiempo lo hemos ido proyectando a adolescencia, adultez o vejez, y ya llegó el momento, y en un momento muy propicio de consolidar lo que es tener una visión de hombre, una visión de ser humano, y que aportamos, repito, en primera persona plural, porque aquí está la experticia de todos los jueces, de nuestros equipos de trabajo, etcétera, en nuestra pregunta de siempre, que es tratar de definir qué es desarrollo humano integral. Así empezamos con los niñitos y ya vamos por los viejitos en el marco de las políticas públicas, como vamos a compartir hoy. Y es muy satisfactoria la coincidencia porque vivimos un momento global muy difícil donde la tecnología parece estar deshumanizándonos un poco, lo cual yo no creo que es así. Yo creo que es una gran herramienta para potenciar este trabajo, y estoy absolutamente convencida que los procesos socioconstructivos del desarrollo humano en esta sociedad volátil, incierta, compleja y ambigua, así como de los avances de la tecnología tan inciertos como la sociedad, son las dos caras de la moneda que guiará nuestro futuro, y está en nuestras manos como adultos pensantes llevarlas por buen o por mal camino. Voy a presentar una panorámica, por supuesto, porque es un trabajo muy ambicioso, y quiero partir de precisar cuál es el alcance de este encuentro. Fue pensado como una oportunidad para compartir en privado con gente que ha puesto su gran grano de arena eh, eh, los hallazgos de este estudio de validación de las etiquetas, de las 61 etiquetas y definiciones con las que hemos intentado conceptualizar cómo vemos el desarrollo humano. Y la idea es compartir una panorámica del estudio que realizamos, que arrancamos en 2023, 2024, 2025, por supuesto con sus logros y sus limitaciones. Con lo cual estamos completando la documentación necesaria de este estudio, la cual quedará disponible en el canal YouTube, junto con los dos informes previos de avance que tuve el placer de ir compartiendo. Entonces aquí llegamos a un capítulo final que, más que cerrar un proceso, está abriendo muchas puertas, como ya compartiremos. Y luego creo que es muy importante no es investigar para llevarlo en journal y que quede como una investigación realizada y que sea citada por 2 o 3, sino lo que queremos es ponerlo como un papel del trabajo para ver hasta qué punto nuestros hallazgos son útiles en la práctica, pero útiles para fortalecer el profesionalismo y mantener viva la llama de la academia, que es muy importante protegerla y seguir avanzando con soporte científico y técnicos, y no simplemente por opiniones emitidas en la red o en cápsulas cada vez más pequeñas. A este saber disperso hay que darle coherencia, hay que darle soporte científico técnico, y creo que esto impacta a todas las profesiones que estamos trabajando con humanos, con seres humanos que finalmente somos todos, porque cada uno está poniendo un granito de arena. Y por otra parte, somos a los humanos a quienes nos toca fortalecernos y tener una base conceptual más sólida para poder enfrentar el desafío de criar, de educar a otros, de trabajar y de vivir en sociedad. Y por eso creemos que nuestros hallazgos podrían ser útiles, y espero que así sea para ustedes. Por un lado, en el mundo de la academia, por el otro lado, en el mundo de la profesión, porque hay que sistematizar experiencias de buena práctica en esta sociedad tan volátil, tan incierta, compleja y ambigua. Pero si no tenemos seguimiento de los programas, pues se hacen cosas espectaculares, pero terminan en un número o en una foto que en realidad no están dando nada.
no que no están dando nada, están dando mucho, están reportando tremendos hallazgos, pero desde el punto de vista de potenciar el ser humano, nos quedamos muy cortos porque tenemos que ampliar la visión. Y de esto se trata un poco esta investigación. Para quienes no conocen el origen y la historia del programa de intervención MOIDI, pues nació en la Universidad Católica en los 80s, mi alma mater y mi base de estudio, y de toda esta experiencia docente y de consultoría y de trabajos de investigación y de ejercicio profesional, pues fueron naciendo muchas inquietudes sobre las herramientas que teníamos, todas tan centradas en el promedio, con visiones tan parceladas. Y tal vez sí, como mamá, nació mi gran inquietud de, bueno, con todo lo que sé de psicología del desarrollo, cuando hacía mi maestría en Londres, y de allí la imagen empieza con el Big Bang, bueno, todo lo que yo sé y para qué me sirve para entender el desarrollo de mi hijita, o si ya hizo algo que yo no sabía que viene después, si no hizo algo que yo creía que ella podía hacer, porque no lo está haciendo. Entonces allí mi combinación de mamá como profesora y tal llevó a esta idea que luego la fuimos repotenciando a lo largo de los tiempos. Y ya en los 90 me introduje como investigadora asociada en la universidad con una línea de investigación en procesos de desarrollo humano integral, donde paso a pasito vamos incorporando recursos y esperamos que este sistema de definiciones sobre la visión de desarrollo humano integral del programa MOIDI sea útil entonces para la academia y también para mis otros grandes aliados, que ha sido la Federación de Psicólogos de Venezuela. Aquí verán los logos de la Escuela de Psicología y de la Federación de los Viejos, porque este es un documento histórico. Ambas organizaciones han evolucionado fabulosamente. Como antecedentes que tenemos, bueno, en los 80s, como les decía, nos enfocamos en ofrecer una visión con su metodología y validar instrumentos para abordar la diversidad infantil, sobre todo, lo cual logramos en base a una serie de estudios, y ahí terminó mi tesis doctoral también, validando las 72 secuencias que habíamos desarrollado para operacionalizar el modelo octogonal integrador de desarrollo humano. Pero los niñitos necesitan de un soporte social, así que en 2012 le creamos un soporte que son indudablemente tener un modelo integrador de desarrollo humano, porque papá, mamá y maestro poco pueden hacer si la sociedad no les está permitiendo un mínimo de calidad de vida. Por supuesto, si bien en el 87 nació el modelo de niños, en el 92 ya teníamos el de adulto, pero muy pronto nos dimos cuenta que el adulto solo no podía, y por eso el soporte no puede ser el adulto, el soporte tiene que ser el marco social. Y por eso hoy en día tenemos un gran organizador que es el modelo integrador de desarrollo humano, que ya se los voy a mostrar con más cuidado. Con el tiempo, pues producto de mi experiencia, como les decía, fuimos creando los modelos octogonales de adultez, que fue en el 95, adolescencia en el 2004, vejez en el 2012. Iniciamos el proceso de identificar etiquetas para ellos, de construir definiciones, que las fuimos sometiendo en nuestra consultoría, en nuestro focus group, en las investigaciones que hacíamos con nuestros grupos de participantes en el Centro Educativo Virtual Moidi Learning, hasta que en 2022 dijimos ya, es hora de sacarlo a la calle, lo que hemos construido, para enriquecerlo, pero para enriquecerlo con una triple mirada que para nosotros es complementaria y es fundamental, pues este ha de ser un eje transversal de los profesionales que trabajamos en el sector clínico, educativo y social. Indudablemente en la academia nos forman en determinados procesos, porque esa es la especialidad del campo disciplinar, pero en la práctica realmente estamos todos trabajando con las mismas personas y las mismas familias, y tenemos que encontrar maneras de entender lo que estamos haciendo y trabajar en una forma más colaborativa. Y ese es el estudio que hoy estamos cerrando. Y como les decía al inicio, me alegra mucho, sobre todo después de haber leído los documentos de Davos 2025, donde las competencias a formar para el futuro, indudablemente las primeras son tecnológicas, porque la era tecnológica llegó para no irse, pero la otra cara de la moneda es el desarrollo humano. Y este estudio de larga data, UCAVista, y que he creado y he seguido fortaleciendo después de mi jubilación en el 2006, pues
creo que es un valioso recurso para que lo pongamos. Resumo cuál es nuestra visión. Tenemos una visión del desarrollo humano que es integral, pues las personas cambian en 8 dimensiones interrelacionadas, 2 que le permiten ser saludables, 2 que le permiten ser competentes, 4 que le permiten ser felices. Y es acumulativa, porque lo que va pasando en un periodo previo es la base para que continúe por buen camino lo que sigue. Por ello es acumulativa. Es contextual porque cada día la calidad del entorno impacta más el desarrollo humano y varía mucho más en función de las diferentes experiencias y realidades que vivimos, y por otro lado es compensatorio, aún en las condiciones de vulnerabilidad más severa, aún en los escenarios peores, siempre hay fortalezas y oportunidades, y es nuestro desafío identificarlos, rescatarlos y hacer un uso intencional de la metodología de análisis FODA, que en nuestra metodología utilizamos el FODA cruzado para fundamentar las estrategias. Con esta visión, y con todos estos años, 5 décadas trabajando en esta historia, pues el producto final se los estoy presentando. Son los 5 modelos del programa de intervención MOIDI 2025, donde aquí tienen el modelo integrador de desarrollo humano, que es nuestro gran organizador actual, que verán que es un hexágono. Representamos el entorno por la calidad de las políticas públicas sociales, pero la pura política no funciona si no tienen su base, y ese es el rectángulo, el trabajo interactivo y colaborativo entre las autoridades locales, la organización de la comunidad y el compromiso ciudadano que surge de familias funcionales en toda comunidad, independiente a nivel económico, independiente a nivel social. Hay personas muy funcionales que son los duendes de las autoridades y de los gerentes de las organizaciones. Pero este entorno operacionalizado de esta manera, su eje operativo son los 4 modelos octogonales. 2 que son los de los periodos adquisitivos, niñez y adolescencia, y los otros 2, los periodos ejecutivos, adultez y vejez. Y como ven, cada uno de ellos se va conectando con el otro. ¿Cómo operacionalizamos? Todavía no lo hemos operacionalizado. ¿Cómo conceptualizamos este gran organizador, que es un marco de referencia flexible para identificar tipicidad, mediante 61 definiciones, que fue el producto de nuestro trabajo, el cual organizamos en 2 categorías? Y comenzamos por el entorno, porque lo primero que tenemos que entender es el entorno, más allá de comentar, ay, tenemos esta carencia, falta esto, falta lo otro. ¿Cómo lo definimos? El entorno inmediato, el que nos impacta a todos. ¿Cuáles son? La calidad de cómo están funcionando las 6 políticas públicas educativas, su efectividad en una localidad en particular, en un municipio en particular, la organización de la comunidad y el compromiso ciudadano que tiene que existir para que todo lo demás pueda existir. Y luego el entorno inmediato de las personas. Tenemos 2 ambientes que nos impactan a todos por igual: el ambiente comunitario y el ambiente familiar. Luego el ambiente escolar, que está muy activo en niñez y en adolescencia, aunque en adultez también seguimos estudiando y educando, y en vejez también, pero la parte de formación básica está en niñez y adolescencia. El ambiente laboral, donde trabajamos los adultos, y el que debería ser merecido ambiente recreacional, con el que cuenten los viejos al final de su vida. Entonces, así fue como vimos entorno, y ahora lo vamos a ver con más detalle. Y luego la persona, ¿cómo la vemos? Pues la vemos mediante 4 modelos octogonales. Todos tienen la misma estructura, la misma figura, que es octogonal, y en consecuencia tenemos 8 líneas de desarrollo humano que se van manifestando de manera distinta en la medida que la persona vaya pasando de un periodo a otro. Aquí les vamos a contar brevemente, porque la documentación, y tienen el link en la lámina previa, la documentación está en YouTube, como les decía, en mi canal YouTube Chilina Moidi, en la serie Desarrollo Humano en Tiempos de Renovación, donde están los videos que compartimos con los jueces para que supieran qué era lo que iban a juzgar, aparte de tener el instrumento en un Google Form.
Y luego allí fuimos montando también nuestros informes de avance, como para que el que quiera seguir nuestros pasos pueda ingresar a YouTube y ahí entender más detalles de lo que aquí voy a resumir. ¿Cómo empezó todo? Bueno, el gran objetivo general pues era validar las 61 definiciones conceptuales que habíamos asociado al gran constructo desarrollo humano integral, tal y como es visto por nuestro modelo integrador. Y esto lo organizamos en la persona y su entorno, como les comenté antes. Los objetivos específicos. Queríamos saber y evaluar la calidad de las definiciones propuestas, las cuales dividimos, a nadie le íbamos a dar 61 definiciones, por supuesto, lo dividimos en 5 encuestas Google Form. Una general que tenía todo el marco social, una de niñez, una de adolescencia, adultez y vejez. Y entonces le preguntamos, ¿esa definición está clara? ¿Sí o no? Si no está clara, ¿cómo la puedes mejorar? Y luego la utilidad para su ejercicio profesional, porque teníamos profesionales muy variados y estábamos avanzando hacia llegar a un producto que en realidad le diera sentido a estos 3 sectores. Y si alguna no era útil, ¿cómo la podíamos mejorar? Instrumento, como les indiqué, hicimos 5 encuestas Google con estas 2 preguntas. Y el criterio, y dándonos con una piedra en los dientes, si llegábamos a un acuerdo de 70%, podíamos considerar que la definición había sido validada. El mayor valor de este trabajo no es la de los investigadores, es de la maravilla de la muestra de jueces que formaron parte y les quiero contar cómo fue esto. Se hizo la muestra, se realizó un muestreo intencional de 150 jueces expertos donde yo reconociera su expertise y la calidad de su trabajo. Eran 30 invitados por cada una de las encuestas, que ejercieran sus profesiones y tuvieran experticia evaluando e interviniendo en los sectores clínico, educativo y social. Esto es un trabajo que nace de la práctica y quiere ir a la práctica. Recibimos 114 encuestas tratándose de profesionales muy ocupados, lo cual quiero dejar el agradecimiento explícito para la historia en esta grabación. 28 jueces nos hicieron llegar la evaluación general. De ellos, 30 lo tienen también en el gráfico de torta, 32 niñez, 20 adolescencia, 18 adultez y 17 vejez. Debo decirles que para vejez no logré invitar a 30 profesionales a quienes yo pudiese reconocer y admirar su experticia, simplemente porque la gente no está trabajando con viejos. Y yo creo que es hora de hacerlo, ¿no? Estos jueces, de ellos 58 ejercían en el sector clínico, 36 en el educativo y 20 en el social. Aunque no tenemos una muestra equitativa, creo que hay datos importantes porque además eran jueces todos venezolanos, ojo, en diferentes lugares del país y muchos fuera, pero que están ejerciendo y que están trabajando en el área. Y eso me pareció importante para poder darle a esto una mirada global. Como les digo allí, bueno, les estoy repitiendo lo mismo, 100% venezolanos, 86% residen en el país y trabajan en el país porque tenemos que trabajar para nuestro país. Y luego hay 5 algo por ciento en Estados Unidos, un porcentaje similar en Europa y 3 y algo por ciento repartidos en algunos países de Latinoamérica. Esta fue la muestra. Entonces, como les decía, yo siento que esta muestra es fundamental, porque este es el valor de este trabajo, el haber podido incorporar la mirada de personas tan valiosas como la que en esto colaboraron. Los resultados, vamos con las definiciones primeras. 53 de las 61 definiciones lograron un acuerdo igual a mayor al 70% que preveíamos en calidad. Y solo una no logró el 70% en cuanto a su utilidad para el ejercicio profesional. Y esta fue experiencia en vejez. Verán en los gráficos que ahí tenemos los 4 modelos octogonales y el modelo integrador, tachados en rojo los que no lograron la muestra, pero se las pongo en palabras en el centro para que entendamos lo interesante de estos hallazgos. Primero, del marco social, el único que no logró
El 70% de acuerdo fue políticas públicas educativas. Y lo pueden ver en el modelo integrador a mi derecha. En niñez, que era nuestra gran preocupación, porque no, todo mi estudio de trabajo doctoral fue inicio de los 2000 y la sociedad ha cambiado mucho. Y cómo, caramba, estas definiciones siguen válidas. Esto era algo que nos preocupaba mucho. Y afortunadamente todas llegaron al 70%. Podrán ver que no hay una marca, sino un sticker en verde, lo cual nos llenó de gran alegría y satisfacción para poder continuar hacia adelante. En adolescencia, solo una, desarrollo físico en adolescencia. Por supuesto, los psicólogos no somos pediatras, necesitábamos la mirada del pediatra, que las hemos conseguido espectaculares. En adultez, 3, ambiente familiar y ambiente comunitario y pareja en la línea sexual. Llama la atención que ambiente familiar y ambiente comunitario son las mismas definiciones que valoraron los de niñez, los de adolescencia y los de vejez. Y en los otros 3 periodos sí se logró el 70%, pero en adultez no. Y luego la línea de pareja, que teníamos una etiqueta que se denominaba pareja, como veremos ahora las parejas, y se cambió por vínculo, porque la dinámica de las parejas hoy en día ha cambiado muchísimo. Entonces, en adultez fueron 3 las que no cumplieron el requisito y las otras 3 fueron en vejez. La línea del desarrollo, su expresión en la línea del desarrollo motor, cognitivo y lenguaje. Sin duda alguna, con los avances neuropsicológicos es muchísimo lo que se está avanzando en la conceptualización de una vejez, de un envejecimiento sano, y esto había que modificarlo y hay cada día hay mayor información de que de verdad podemos envejecer saludablemente, ¿no? Entonces, esto nos dio paso a la segunda etapa, la que yo llamo 2024, donde aquí lo que hicimos fue meterle la lupa a estas 8 definiciones que no habían conseguido claridad y una de ellas tampoco la había conseguido en utilidad. Total que eran 8 definiciones las que debíamos analizar. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Aquí dijimos sí, hay que validar las etiquetas de las denominaciones que representaban cada uno de los parámetros de los modelos con base a los aportes que habían hecho los jueces el 2023 y el consenso que pedíamos in situ con los jueces que participaron en el 2024. Entonces, primero, vamos a validar las etiquetas y segundo, vamos a mejorar las definiciones que no habían logrado el 70%. Y esto lo hicimos mediante una formación de paneles de 5 expertos temáticos interdisciplinarios en función de la temática de cada una de las definiciones involucradas. ¿Cuál fue la metodología entonces? Simplemente fue un estudio de validez de jueces expertos por panel de 5 jueces expertos que estuvieran activos en los sectores clínico, educativo y social, a quienes se le elaboró un resumen con la definición sometida a juicio en el 2023 y los aportes de los jueces que la habían valorado en el 2023. Y se solicitó mejorarla según su experticia. Se creó para cada grupo un grupo WhatsApp por cada definición por mejorar, o sea, por cada panel, por donde se compartió el tema, ellos enviaron sus aportes de cómo cada uno lo mejoraría, porque la idea era cerrar en una sola sincronía la definición mejorada. Al inicio de esta sincronía, les compartí en forma sorpresa el análisis que había hecho Géminis de sus 5 definiciones. Yo les había preguntado en qué están en desacuerdo, en qué están de acuerdo, y defínemelo. El desacuerdo, absolutamente sesgado por nuestras formaciones parceladas, escapaba al objeto de esta investigación. Nos quedamos con los acuerdos de sus 5 definiciones, nos montamos en la malísima definición de Géminis y sobre ella, con su experticia, fueron reconstruyéndola. Cerramos la sincronía con una definición aprobada, la dejamos reposar por 2 días y al tercer día vía WhatsApp votamos, porque el criterio, como tienen al final, es que hubiera 100% de acuerdo. En este proceso, pues invitamos a 40 jueces y participaron 36. O sea que los 114 jueces del 2023, algunos poquitos, unos 3 o 4 repitieron, también fueron jueces del 2024
La mayoría no, incluso pusimos a jueces que no conocían para nada nuestro trabajo, ni conocían a mi persona, de modo de poder tener un criterio más objetivo externo. Llegamos a los 150 jueces que aportaron su experticia. ¿Qué pasó en este año 2? Y entonces vamos con los resultados relativos a las etiquetas. Se modificaron solo 4 de las 61 denominaciones de los subconstructos asociados con el gran constructo de desarrollo humano integral. Calidad familiar en el soporte del MIT, como les comenté antes, se cambió por compromiso ciudadano. Con niños, nada fue modificado. En adolescencia, en desarrollo físico, teníamos la etiqueta aceleración por aquello que las hormonas están alborotadas y tal, y fue cambiado a pubertad, porque finalmente ellos manejan su pubertad, no necesariamente con acciones, a veces la acción es mucho por dentro, ¿no? Pareja en desarrollo sexual cambió vínculo, la calidad del vínculo íntimo que establece con otra persona. Y recuerdos en desarrollo social de vejez cambió reminiscencias. El recuerdo tiene la connotación de memoria, de que tienes que recordar los detalles y tal. No, en vez lo que importa es ese recuerdo subjetivo, sabroso el recuerdo muy personalizado y que no tiene que ser para nada objetivo ni validoso. Entonces, estas fueron pues las etiquetas que cambiaron. Solo 4 de 61. Bingo. Resultados relativos a las 8 definiciones por mejorar. Se completó el proceso de mejora relativo a las definiciones mediante la creación de los 8 paneles de expertos temáticos, como les había indicado, e interdisciplinarios, ojo. Se logró consenso en 5 de los 8 equipos de jueces y considerábamos un juez constante el que se había mantenido activo durante todo el proceso. En realidad se logró en 5 de 8. Limitaciones. Bueno, la mortalidad de la muestra de jueces invitados en la segunda etapa impidió cumplir con el objetivo de validar las definiciones del 2024 con 5 panelistas mejoradas por consenso 100% y con participación de 5 jueces interdisciplinarios. Y esto afectó la validación de adultez, específicamente a las 3 definiciones por mejorar de adultez. Ambiente familiar. Completaron el proceso solo 2 psicólogos, uno clínico y otro social, con un voto final en vía WhatsApp de 3 jueces. Ambiente comunitario. Participaron un gerente de ONG, un sociólogo y un psicólogo, con voto final de 4 jueces. Casi llegamos. Línea sexual. Cerraron el ciclo 3 psicólogos clínicos, un psiquiatra con quien votó en la parte final con entonces 4 jueces. La otra gran limitación, por supuesto, entonces la limitación que tuvimos fue muestral y ella realmente afectó solo la validación de adultez, que tenemos que empezar a trabajar más a fondo con adultez y esa es nuestra meta como equipo en lo que resta del 2025. Por otra parte, es obvio, pero debo reconocerlo, que la complejidad del constructo en estudio, que es desarrollo humano integral, casi nada, limita la completud del abordaje. Por ello, a lo largo de esta línea de investigación, el criterio ha sido validar aspectos relevantes para ofrecer un marco de referencia de tipicidad que permita identificar y canalizar la creciente diversidad humana. Y aquí quiero destacar algo importante. De los aportes de los jueces surgieron 3 temas. Uno, bueno, y esto, la tecnología no nos permite hacer esto, mucho comentarios de los jueces que no tenían que ver con claridad y utilidad, igualmente los documentamos y es lo que fundamenta el por qué tenemos que hacer un mejor uso de la tecnología, pero como herramienta. Porque un poco la resistencia es, sí, esto, con la tecnología se va a poder controlar todo esto. No, no, o imposible en la era tecnológica. Entonces estamos en los extremos, donde realmente la tecnología es una herramienta que podemos poner al servicio para tener mejores indicadores de seguimiento de modelos tan complejos como los nuestros. Pero el tema tecnológico salió muchísimo. Luego, el tema de autismo. Pero esto no aplica en autismo. Pero esto no es un referente de condiciones de neurodiversidad.
Esto es un referente de tipicidad, precisamente para saber si el niño que quiere es autista, de verdad lo es, o estamos sobrediagnosticando el cuadro. Y esto sirve para autismo, para trastorno deficitario de atención, por cualquiera de las patologías. O sea, el DSM-5 nos describe una patología porque hay una base biológica y hay una base del organismo y hay toda una caracterización que la ciencia ha demostrado que está presente y que con los avances de neuropsicología cada día se descubre la maravilla de que no es que hay que ponerles una etiqueta, es que funcionan distinto y tenemos que ayudarlo, porque realmente el mundo avanza hacia la inclusión de los normodiversos, de los neurodiversos y de los sociodiversos. Y esto es algo muy importante. Entonces, que quede muy claro que este referente no pretende ni ajustarse a pobreza, a una condición socio vulnerable social, ni se enfoca en las niñas madres. No, no, no. Esos temas son todos importantísimos, pero necesitan, a mi modo de ver, un referente de tipicidad, porque cada niña madre va a reaccionar diferente ante su circunstancia, por poner un ejemplo. Entonces surgió ese tema. Y bueno, y surgió otro tema que era: en el país no se puede, aquí la gente no lee, esto es un sueño, esto es una utopía, ¿cómo va a haber organización comunitaria si aquí las autoridades hacen lo que les da la gana y no tenemos leyes, bla, bla? Ese fue el otro bloque que surgió y que me pareció absolutamente fascinante, pero que es complementario, es anecdótico y es complementario a la investigación. Lo importante es que para abordar toda esa diversidad, pues hoy en día ya tenemos un marco de referencia flexible. ¿Qué pasó cuando me dispuse después de Semana Santa? Pues por razones personales detuve el proceso de análisis de datos a inicio del 2025. Dijimos, bueno, ya, como parte de la recuperación de un duelo sano, pues tenemos que volver a analizar los datos. Y por supuesto, cuando yo vi aquellas maravillas de definiciones de los panelistas, al lado de las que la habían aprobado los jueces, a nuestras originales, nada que ver, había que mejorarlas. Entonces, en triangulación, empezamos a leer a ciegas las observaciones. Bueno, me salté el objetivo. ¿Qué teníamos que hacer con este análisis de datos? Ya armar el rompecabezas. Y ese rompecabezas lo llamamos el sistema de definiciones asociadas al modelo integrador de desarrollo humano del programa de intervención móvil. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos específicos? Bueno, incorporar las 8 definiciones mejoradas por los panelistas en el sistema. Y aquí es cuando le digo que cuando las puse juntas dije, no, my God, hay que mejorarlas del 2023 también. Entonces decidimos enriquecer las otras definiciones que habían logrado el 70% de acuerdo, y dice 75, pero es un error, fue 70, de acuerdo en la etapa del 2023. Y para ello, si una sugerencia surgía 3 veces, pensábamos cómo incorporarla, porque que un juez sugiera algo es uno, pero que 3 lo sugieran, quiere decir, y no, allí no analizamos si era del mundo clínico, si era del educativo o del social, simplemente se repitió. Y por tanto, esto hay que incorporarlo. Y así los mejores. Decidimos pues que había que enriquecerlas y eso fue una tarea absolutamente fascinante porque esas observaciones de los jueces son una caja de Pandora, o sea, tienen maravillas. Esto nos llevó entonces, una vez que en mini equipo mejoramos todo el sistema, buscamos gentes externos, especialistas en el área, que leyera la narrativa de cada línea de desarrollo, porque si tenemos que definir la línea, por ejemplo, de desarrollo físico, había que ver una coherencia entre la de niñez, adolescencia, adultez y vejez. Cubierto ese paso, hicimos lo mismo, pero con la mirada transversal. Alguien experto en niños que viera las 8 de niñez, porque es un sistema. Entonces, son definiciones no desarticuladas como la de una enciclopedia o un diccionario, sino que son definiciones que es un engranaje como el motor de un carro, y así lo vemos, ¿no? Y lo que mueve esas definiciones son los procesos que están del desarrollo humano, que están detrás de cada uno de ellos, que esta será una segunda parte de la investigación. Entonces, con este producto, así fue que llegamos al producto que vamos a publicar. Obviamente no voy a compartir las 61 definiciones por esta vía porque sería muy latoso, pero ya les iremos informando.
¿Qué logramos con este sistema? Bueno, yo creo que ampliar la mirada a fin de abarcar a la persona integral inmersa en un entorno dinámico, tanto inmediato como mediato, y que lo podamos mirar tanto en forma transversal por periodo, y luego cada periodo tiene sus subperiodos, que lo vamos a ver en las presentaciones por las líneas, cuando publiquemos este material. Porque, por ejemplo, adultez para nosotros tiene 4 subperiodos: la adultez emergente, la adultez temprana, media y tardía, porque la vejez comienza a los 80. Hay un capital hermosísimo de los adultos tardíos que la sociedad los está frenando cuando es mucho lo que tienen, que tienen para dar, para servir de mentores con o sin tecnología, porque tienen la experiencia. Y por eso los equipos de alto desempeño son una maravilla, porque los jóvenes saben de esas cosas que los viejos no sabemos. Yo nunca hubiera podido llegar a esto si no tuviera mis jóvenes más tech que yo, porque yo soy baby boomer, por supuesto. Bueno, entonces creo que esto es importante, que es o que yo siento que es nuestro grano de arena. Bueno, ofrecer una amplia mirada y que la podamos ver tanto transversal como longitudinalmente, porque no todo el mundo avanza como debería avanzar y no siempre en todo avanzamos igual. Hay que tener un organizador que dé coherencia a saberes dispersos, que tengan fundamentación científico-técnica. No podemos seguir guiándonos por los reels de TikTok. O sea, esto es gravísimo. Entonces, de algún modo, los científicos, los académicos, los profesionales, mis jueces, tenemos que ofrecer un marco de referencia para ir insertando aspectos relevantes. Luego, sin duda alguna, hay que aprovechar los avances tanto en la disciplinas vinculadas con el desarrollo humano como los avances tecnológicos para fundamentar y aprovechar, personalizar y contextualizar este amplio marco de referencia. Realmente esas definiciones funcionan así con el tipo de población que yo estoy atendiendo. ¿Qué le faltaría? ¿Qué le sobraría? Esas son validaciones de contenido importante, pero que si no sacamos un primer papel de trabajo como un recurso para validar y que podamos ir puliendo en base al registro objetivo de experiencia, yo creo que, insisto, este es un trabajo primera persona plural y los invito a participar en ello. Creo que tenemos que dejar de trabajar en forma tan aislada, urge un trabajo colaborativo, personalizado y contextualizado. Los tiempos nos están llamando a eso, pero si no compartimos una visión de hombre, es muy difícil realmente diseñar algo en el cual todos estemos de acuerdo, compartir metas y sobre todo identificar indicadores de seguimiento que nos permitan ver la efectividad de las decisiones que hemos tomado. Estas definiciones pueden sentar las bases para el diseño y seguimiento de planes de intervención que tengan indicadores de seguimiento en la comunidad, en la organización, en la persona, para fundamentar tesis de grado. No hay que ir necesariamente a definiciones por autores, por teorías, parcelados. Aquí tienen un producto venezolano muy macro que me encantaría que los estudiantes conocieran y que los utilizaran. Y sin duda alguna, esto obliga a sistematizar estudios sobre desarrollo humano visto como algo integral, así como experiencias temáticas asociadas con el tema. Y para ello creo que tenemos que animar a la formación de redes en cada localidad, con la meta compartida de minimizar el impacto de las amenazas y humanizarnos en la era tecnológica. Pues como decía, desarrollo y tecnología son dos caras de una misma moneda. Siguiendo con los próximos pasos y un poco lo que vemos, yo creo que las investigaciones tienen que servir para la práctica, no se pueden quedar en una tesis encajonada en un estante o en un artículo en un journal que nadie lee. Lo primero que vamos a hacer, y en eso estoy, espero terminarlo lo antes posible, es que vamos a publicar el producto del estudio realizado, tanto en un formato divulgativo tipo glosario ilustrado, como someter un artículo a una revista científica arbitrada a fin de dejar documentado el trabajo fascinante, colaborativo, interdisciplinario que hicieron estos jueces. Y en estos 2 primeros capítulos o artículos estamos trabajando. Pero luego animo a colaboradores, sobre todo a jueces, a que los que deseen continuar en esto, estas definiciones hay que fundamentarlas.
Y hay un proyecto editorial para hacer artículos científico-técnicos, cortos, concretos, pero con bibliografía actualizada y sobre todo con incorporación de los fabulosos trabajos venezolanos que me tropecé en este camino y que no se conocen, y que podamos documentar por líneas de desarrollo las cosas que hay. Entonces, los que me están escuchando, los que me están viendo, los que quieren incorporarse, simplemente escríbanme por privado. Me interesa el proyecto editorial y ya tendremos una reunión específica para precisar su alcance. Ahora solo lo estamos planificando, esto lo haremos en el 2026. Y lo otro que es muy importante, y este libro divulgativo también lo va a permitir, es invitar a organizaciones, a profesionales que estén activos en los 3 sectores, a que trabajen, a que hagan trabajen estas definiciones en su realidad, en su organización, que vean para qué les sirve y para qué no, qué les falta, qué les sobra, en qué sentido este producto puede apoyar la fundamentación de su gestión o puede ser un recurso para sistematizar experiencias de buena práctica que arrojen indicadores de validez ecológica de la visión y la metodología que hemos creado. Para nosotros eso es muy importante y eso es lo que hemos venido haciendo desde el 2010, que creamos, que yo me jubilé en el 2006 de pregrado, aunque sigo activa en la universidad como investigadora adscrito, y bueno, y es mi casa, que tiene que les diga, pero yo monté en paralelo, seguí formando en mi visión Moidy y finalmente nos montamos en la tecnología y en 2016 ya arrancamos con lo que llamamos el Centro Educativo Virtual Moidy Learning y eso es lo que hacemos con los cursos y las participaciones que hemos hecho. Hasta el momento hay un primer módulo que comparten todos, que es esta visión y esta metodología Moidy. Formamos diferentes miradas, porque no es lo mismo formar un papá que formar a un maestro, que formar a un especialista clínico, que formar a un gerente de una organización educativa. Entonces, tenemos el programa estrella ha sido nuestra certificación en evaluación e intervención clínica infantil, porque indudablemente lo que ofrecemos es un cambio de paradigma en lo que se ha hecho. Ahí ya llevamos 380 y algo egresados que tenemos en el 2026 que recuperarlos, rescatarlos y involucrarlos en este desafío compartido que nos queda por delante. La formación educadora la he hecho siempre en consultorías o consultorías en institutos públicos, privados, en Caracas, en el interior, de educación regular, de educación pública. Para 2026 sale uno abierto a todo público porque siento que hay que abrir el espejo educativo, que también tiene 4 módulos. Pero el resto de las formaciones son no más de 2 módulos. Hay una formación general de promotor de desarrollo integral cuyas actividades evaluativas van hacia la casa, hacia la familia, hacia la empresa, hacia la comunidad. Y esto vamos a arrancar uno ahora en este año, el genérico, y el que quiera profundizar en cómo aplicar Moidy en casa, y específicamente con tus hijos, pues tendremos un tercer módulo opcional. Pero, ¿cuál es la idea de esto? No es dar curso por curso, es aumentar la masa crítica de que la gente piense de la misma manera, que cuando le vea el pelito a alguien, vea el octágono detrás. ¿Con cuál fin? Fortalecer nuestras redes Moidy locales, porque estoy convencida, y nuestra experiencia en local no es lo mismo antímano abajo que antímano arriba. Y los datos de mi estudio de tesis doctoral así también lo demostraron. Y no es un tema de bolívares, es un tema de calidad de promotores. Entonces, las experiencias con madres prácticamente analfabetas, madres cuidadoras, etcétera, que hemos tenido un montón, han sido fascinantes. Lo que hay que tener es una visión de hombre, ¿no? Y bueno, con esto termino. Mil gracias por su tiempo. Los invito a que ingresen a nuestra página web que todavía la estamos puliendo, chilinamoidy.com, allí que nos sigan en las redes y bueno, quedo a su orden siempre para armar equipos y ver cómo cada uno va puliendo una pieza de rompecabezas a partir de este producto preliminar, primera versión, primera edición, papel de trabajo, como llamo yo, que les avisaré cuando ya esté disponible, tanto digital como impreso. Bueno, gracias a todos. Seguimos en contacto.